Monstruos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bueno, el día de hoy voy a hacer un videito hablando de mi experiencia con los drones, producto de que en el video anterior estuve comentando pues, de que lamentablemente perdí mi dron en las vacaciones en San Andrés, así que hoy les voy a estar comentando sobre ese tema, de lo que ha sido mi experiencia. No soy un experto, pero quizás puedan recoger algún dato que les sea interesante a las personas que especialmente se están iniciando en el mundo de los drones, para que al menos no cometan los errores que yo cometí. Así que acompáñenme. Y bueno, señores, para continuar con el video les quiero comenzar diciendo que a mí me ha gustado mucho el tema de los drones desde que empezó a salir al mercado, al comercio, este tipo de artículos. Me pareció siempre muy novedoso y digamos que para mí, creo que lo comenté en alguna oportunidad en algún video, es como una especie de sueño frustrado con haber sido piloto, ¿no? Sueño que muchos niños seguramente tienen en su infancia, en su adolescencia, y que luego pues la realidad de la vida adulta nos muestra otro camino, pero vincularnos en el mundo de los drones y todas estas cosas pues nos ayuda de alguna manera como que a hacer realidad esos anhelos que tuvimos en la infancia. Entonces yo inicié mi recorrido y voy a partir desde ahora diciendo que el primer dron que tuve fue un DJI Mini 2, bien, de segunda mano, lo compré porque la verdad no tenía dinero para comprarlo nuevo, y fue muy buen dron. Bien, ese dron pagó las consecuencias de mi inexperiencia, de mi falta de conocimiento. Bien, pues lamentablemente lo estrené. Voy a resumir rápidamente. Estas cosas me pasan casualmente en las vacaciones, pero en fin, son esos momentos en donde realmente nos dejamos llevar mucho por la emoción, nos dejamos llevar mucho por la ansiedad y por querer hacer las cosas quizás más rápido y todo eso, y no nos tomamos el tiempo de ver, analizar cada cosa y de tomar las precauciones necesarias. Entonces, ¿qué sucede? Este DJI Mini 2 lo compré de segunda mano, muy buen estado, empecé a volarlo, me encantó, fue un dron muy fácil de volar, fue un dron muy cómodo. Por acá les voy a estar compartiendo una serie de tomas que realicé. Fue uno de los drones que yo creo que más disfruté, porque pues, como decimos en Colombia, boté la goma con el dron. Bien. Lo único que a mí no me gustó de DJI en ese momento, y que todavía pues sigo considerando ese punto, es el tema de las zonas geo, de estas zonas que están bloqueadas, de estas zonas donde no están permitidos, de estas zonas donde la aplicación y el sistema operativo del dron a veces te prohíbe incluso despegar. Ojo, yo sé que hay normativas de seguridad, está bien, lo entiendo perfectamente, pero y hay cosas que son pues, de lógica y de prevención común. Muchas personas lamentablemente pues a veces carecen de eso, y producto de eso es que tenemos en este momento un montón de regulaciones y de restricciones con el tema de vuelo de drones, al menos de manera pues lúdica, de manera recreativa, muy alta. En Europa altísimo, en Estados Unidos también, y en Colombia se está poniendo complicadísimo el tema de los drones también, precisamente por las irresponsabilidades que cometen muchas personas. Bien, pero hay muchas personas que solamente pues buscamos algo familiar, una tomita, un videito de recuerdo, una foto. Y bueno, en mi caso con el DJI Mini 2 lo elevé en Santa Marta. Bien, no tomé las precauciones del caso. Bien, quería hacer una toma muy bonita de un atardecer espectacular que estaba ocurriendo en ese momento, y estrellé el dron en la parte de la esquina del edificio donde lo estaba volando. Ojo, voy a aclarar más o menos, fue de cierto modo también una irresponsabilidad de mi parte, porque elevé el dron, estábamos en un piso 14, lo elevé desde el balcón, saco el dron del balcón aproximadamente un metro, metro y medio, y lo elevo un poco, unos 2 metros. Eso significa que ya estaba prácticamente en el piso de arriba. Entonces empiezo a concentrarme mucho, a querer ver el ángulo en el celular, que es quizás uno de los errores que me ha pasado, y por lo que quizás he cometido algunas fallas en la manipulación y el manejo y el vuelo del dron. Es que empiezo a concentrarme mucho en la imagen que me transmite el celular, y pierdo la visual del dron. Cuando estoy elevando el dron hacia atrás, que lo quiero posicionar para que y si hiciera una toma como que el dron se asomara en la esquina del edificio, y se viera el atardecer, en ese momento, ¡pum!, siento el impacto. Choqué contra el balcón del piso de arriba, que estaba hacia atrás. En ese momento choqué con el balcón, sentí primero el impacto, luego cuando miro por el balcón veo el dron caer, y bueno, hasta ahí quedó el DJI Mini 2, lo mandé a reparación. Incluso el dron se podía volar, pero el tema del gimbal y la cámara ya estaban muy dañados, no había posibilidad de arreglo.
así que era muy costoso. Lo terminé vendiendo por partes, creo que quedé satisfecho con eso, y luego de eso estuve investigando muchísimo y me encontré con otras marcas en el mercado que no tenían el bendito problema de la zona G2, o que al menos no era tan invasivo en la manipulación del dron, y me tomé la elección de el Hubsan Sino Mini Pro, listo, que de hecho lo compré en muy buen precio en preventa. O sea, el dron aún no estaba, apenas estaban empezando a hacerle bulla a esta compañía, a este tipo de drones, y así fue como llegó el Hubsan Sino Mini Pro. ¿Okay? Un dron que me parecía bueno, todo el mundo lo volaba, las espectacularidades del dron, todo el mundo, todos los influencers droneros empezaron pues bueno a darle un montón de elogios al dron, a la tecnología, a los sensores de obstáculo y todo eso. Bueno, en fin, me llegó mi dron después de más de 3 meses y medio de espera, o sea, aproximadamente fueron 4 meses casi de espera por el dron. Y entre otras cosas, les voy a resumir rápidamente, por el tema del tiempo de entrega, el dron me terminó saliendo gratis. Porque monté pues evidentemente la queja, el reclamo en la página, el dron se alargó un poco más. Luego el dron tuve que pagarle unos impuestos para que pudiese ser liberado aquí en las aduanas del país. Ese proceso también fue bastante complicado, no tenía información precisa de la empresa que estaba haciendo la entrega acá en el país, tuve que hacer muchas vueltas, ir casi que a todas las empresas, preguntar si el número de guía que me habían enviado el vendedor coincidía con algún número de guía que ellos tuvieran allá. Bueno, en fin, total, logré conseguir con el dron, logré pagar el impuesto de importación, me entregaron el dron, y eso fue aproximadamente casi 4 meses y medio después de yo haber hecho la compra. Entonces por esa razón también a la final en la página me hicieron el reembolso del dinero, así que técnicamente pues el dron me salió gratis. Pero con este Hubsan Sino Mini he tenido desde los primeros vuelos ciertos problemas. Listo. No sé, vuelvo y aclaro, seguramente mi inexperiencia, mi falta de capacitación, aunque he tratado pues de informarme, de ver muchos videos, tutoriales, en fin, información que había mucho, en ese tiempo había mucha información relevante con respecto al dron, a mí en los primeros vuelos el dron no me generó esa confianza como la que tuve con el Mini 2 de JI. ¿Listo? El dron me pareció que estuvo un poco inestable, tardaba muchísimo tiempo en conectarse a los satélites, no me permitía ver la cámara sino hasta que el dron despegara. Bueno, en fin, muchas cositas que no me hizo sentir del todo cómodo. Lo volé un par de veces, hice un par de tomas, luego entonces había que configurar muchísimo la cámara para que tuviera una buena calidad de imagen, en fin, un montón de detallitos que realmente me bajó la pasión por volar drones. Entonces, hasta ese punto guardé el dron por mucho tiempo. De hecho en este momento pues creo que está completamente descargado. Hace como unos meses hice un video de cómo revivir la batería. El dron enciende la batería, todo, me muestra en las pantallas, pues me muestra información, pero el dron no termina armando motores. He desinstalado aplicación, he vuelto a instalar la aplicación, he hecho un montón de cosas, reconexión entre el mando y el dron, o sea, para que se vuelvan a conectar, a parear entre los dos equipos, entre el mando y el dron, y bueno, en fin, total el dron a estas alturas no está volando. Bien. Creo que además esta compañía Hubsan perdió pues la pelea que venía librando contra DJI. Para ese momento yo ya venía visualizando otros drones, especialmente de la marca Xiaomi y Fimi, que me venían gustando, drones pequeños, ligeros, prácticos, sencillos, y bueno, en fin. Pero hay otra marca que me llamaba muchísimo la atención. Desde hacía muchos años venía con esa marca en mente, la había visto casi a la par de lo que tenía de DJI, pero aquí en el país habían muy poquitos drones. Entonces toda la gente pues iba más por el lado de DJI, y pues cuando salió el Sino de Hubsan, toda la gente fue con Hubsan, en fin, y más. A la final me tomé la decisión y me compré el Potensin Atom SE. ¿Okay? Un dron que me pareció hasta el momento espectacular, fácil, sencillo de volar, portable, confiable, seguro. Un dron que me permite cometer como que ciertos errores como principiante, y aún así el dron pues no he tenido ningún accidente con él.
Es un dron que está volando, está con el eje que he hecho estas tomas que les voy a dejar aquí en este momento. Es un dron que me gusta, me parece espectacular. El único detalle que todo el mundo pues conoce del dron es quizá la resolución de la cámara, que no es de la mejor, y el tema del gimbal, que es un dron pues que sí se le nota mucho la inestabilidad en la imagen, producto de pues que no tiene un gimbal de 3 ejes como el que tenía el DJI, ni como el que tiene el Hubsan tampoco. Pero a mí ha sido uno de los drones que más he disfrutado volar, me ha acompañado ya en viajes, lo he volado en aguas, pues en mar, en costa, lo he volado en condiciones de viento fuerte, he hecho tomas bastante alticas, casi sobre 100 metros o más de altura, y el dron se ha portado muy bien, en general muy bien. Pero es un dron sencillo que a veces, bueno, lo deja uno como ahí bueno para empezar, o sea, lo consideraría y lo podría recomendar como un dron para iniciarse en el mundo de los drones, porque además es un dron económico. Y ya ahora pues hay una versión mejorada del Atom, ¿okay? La versión de 3 ejes, imagen mejor calidad de imagen, y algunas mejoras que hicieron también en el tema pues de estos quick shots que les vinculan a los drones, porque en este droncito pues solo hay la opción de que te siga, que no es muy precisa, y la opción de que te haga una órbita, que tampoco es pues de la más precisa, pero lo hace bien, ¿okay? Es un dron muy básico, a mí me encanta, aquí lo sigo manteniendo, es el dron que sigo volando de vez en cuando. Y bien, primera versión, el Neo, porque cuando salió ese dron sentí que ese era el dron que yo andaba buscando, el dron que yo quería, el dron que necesitaba, el dron que deseaba, porque eso era todo lo que yo quería, que sea un dron pequeño, portable, económico, confiable, y pues yo creo que las compañías vienen buscando ese tipo de cosas en el mercado, ¿bien? Vienen buscando ese tipo de cosas, vienen chequeando los gustos pues de los clientes, y se dan cuenta que iban modificando. Hubsan, yo creo que para mí fue una compañía que se dejó completamente, hubiese seguido invirtiendo un poco y creo que hubiese tenido mejores equipos en otras tecnologías. Potency es una compañía que yo creo que se ha mantenido, se ha logrado ir mezclando por allí, y aún pues yo creo que está como vigente dentro del mundo del drone. Definitivamente DJI es una compañía que no tiene competencia, al menos en lo que yo veo o conozco de los drones comerciales, en fin, porque ya completamente creo que abarcó el mercado dronero en el mundo. Y cuando lanzan el Neo yo dije, ese es el dron que necesito. No tenía el dinero, así que tuve que esperar un tiempo, un par de meses, bastante, escuchar muchos tutoriales, ver mucho sobre el dron, hasta que pues me decido, logro tener el dinero, compro la versión básica. En todos los drones que he tenido siempre he comprado las versiones básicas, ¿okay? Pues digo lamentablemente, pero es lo que el presupuesto me da, ¿okay? Me quisiera meter en una versión pues como la de la Flymar Combo, que siempre tienen 3 baterías y todo esto, pero siempre compro la versión de una batería, la versión sencilla. Entonces me llega el Neo lo estrello en San Andrés, producto de muchas cosas que no corregí y que no estuve pendiente principalmente. Bien, estábamos en un sol espectacular, quise hacer una toma más larga, debía haber elevado el dron solamente o con el celular o en su modo de inteligencia artificial solamente desde la palma de la mano para que hiciera un seguimiento o así, pero yo quería una toma espectacular, alejándose así de la playa, quería hacer algo más grande y pues tampoco quería algo altísimo, que sé que el dron no tenía esa capacidad, pero mis errores principales fue no haberme tomado el tiempo, primero, de haber hecho la configuración adecuada quizás en la aplicación, segundo, no tenía la visual clara en el celular de la imagen que me estaba transmitiendo el dron, producto de que cuando salgo de la sombrilla donde estoy, el sol me bloquea completamente la visión de la pantalla del celular. En ese momento pues es así como que el reflejo no te permite ver claramente la pantalla del celular, y aún así en esas condiciones decido alejar el dron. Bien, el otro punto es que evidentemente pues los DJI Neo no son de los drones que tengan la mejor habilidad para sortear los espacios acuáticos, pero aún así pues a un experto o una persona que lo sepa manejar
creo que ha hecho cosas espectaculares con ellas. En mi caso era la primera vez que volaba en un espacio acuático, no tomé las precauciones, vuelvo y digo, es completamente mi responsabilidad. Alejé el dron, me permitió alejarlo, llegué a una distancia que yo podría decir que sí, estaba a unos 70, 80 metros máximos desde el punto donde lo había despegado y estaba a una altura no más de 15 metros, 10 metros aproximadamente. Estaba realmente bajo, no estaba muy alto, así que por eso yo descartaría que haya sido bloqueado o que haya sido o que se me haya caído el agua producto de algún sistema antidrón, porque realmente pues en la zona en que uno está relativamente cerca de la zona del aeropuerto de la isla, pero no creo que haya sido eso. Creo que fue un problema de conexión entre el mando y entre el dron, en donde evidentemente el mando, por alguna razón, la transmisión, yo creo que de cobertura entre el dron y el mando no era la adecuada en ese momento, y por eso creo que pues que perdí el dron. En fin, pues no soy experto en el tema, no soy conocedor, pero aún me quedó el mando. Este mando lo compré meses después de que haya comprado el DJI Neo. Con el mando el Neo yo lo había volado solamente 2 veces antes del vuelo de San Andrés. Creo que quizás también ahí me faltó pericia, me faltó un poquito más de práctica, de tenerle el timing al dron y todo eso, de ver cómo respondía a los comandos del joystick, en fin, fueron muchas cositas en las que fallé y espero pues que ustedes no las fallen y no vayan a perder su dron. Pero ya para finalizar les cuento que el tema de los drones en Colombia. Vamos a ser honestos, hay un montón de regulaciones que entraron en vigencia a partir de enero, febrero de este año. Esas regulaciones son bastante intensas, están prohibiendo completamente la importación de drones al país de cualquier tipo. Bien, no debería ser, yo digo que hay un negocio debajo de las mangas, diría yo, pero bueno. Todo es por un tema de, quizás la justificación es un tema de seguridad, porque se han sucedido un montón de ataques y un montón de incidentes contra la fuerza pública usando drones. ¿Bien? Evidentemente un dron pequeño como un Neo, un Mini, todos estos drones por debajo de 250 gramos pues tienen una capacidad de volar muy lejos, ¿bien? Pero tiene una capacidad de carga o de soportar algún otro elemento muy baja, o sea, les pones 50, 60 gramos encima y el dron ya está haciendo un esfuerzo excesivo, la batería se te desgasta súper rápido. Entonces yo creo que ese tipo de regulación para estos drones pues deberían de considerarla, porque estos son drones más para cuestiones lúdicas, para recreativas, para algunas tomas familiares. La mayoría de la gente que tiene, no tenemos estos drones, no los usamos con fines principalmente comerciales, como puedan ser empresas o otro tipo de cosas que sí necesitan drones con mayor calidad, mayor potencia, en fin, duraciones de batería más extensa. Pero bueno, como sea, a todos realmente nos está afectando. Entonces, desde que perdí el dron estuve investigando, incluso en la misma isla estuve investigando, y no, pues esperé, busqué una alternativa de segunda mano, estuve a punto de comprarla, pero no estaba acá en la ciudad, estaba en otra ciudad, en fin, no nos pusimos de acuerdo, la persona lo vendió por allá. Palabra más, palabra menos, señores, les voy a mostrar que ayer me llegó mi DJI Neo. Listo. Me arriesgué, lo compré, vamos a ver qué tal nos va, vamos a desempaquetarlo. Bueno, señores, llegó el DJI Neo, vamos a desempaquetarlo. Aquí ya corté la lastica de acá. Bueno, aquí viene. El dron, ok. Cajita afuera. ¿Qué nos trae? Pues bueno, algo muy similar a lo que traía el Neo primera versión, cablecito de carga, un repuesto de una hélice, dos hélices, aquí pues el sticker tan conocido ya que tiene DJI con esto. A ver, aquí qué más hay adentro, creo que solo el manual, está bien pegadito. Ok, destornilladorcito, y sí, su manual, las cositas, y vamos a abrir. Ok, y aquí está el señor. Bien, compré la versión básica, sencilla. Bien, aquí están sus dos pantallitas donde te muestra información del modo en el que estás volando
y la información acá de, creo que aquí el indicador de luz para identificar los modos inteligentes. Bien, su cámara, según pues todos, el drone ha mejorado muchísimo la calidad de la imagen, la estabilización, así que espectacular. Además que por el tema de los sensores de obstáculos, como este que está acá y este que está acá, permite tener pues un posicionamiento mucho más versátil de lo que tenía el Neo. Bien, es uno de los que tiene un montón de calidad en la transmisión también de imagen y que te permite hacer un seguimiento muy autónomo incluso en circunstancias muy difíciles, pues como árboles, esquiva obstáculos por los sensores, te identifica gestos desde una distancia mucho mayor. Así que pues más nada, aquí me llegó el dron en estas condiciones, sencillo, una baterita, vamos a ver, mira, apenas tiene 2 rayitas, así que no vamos a prender, voy a cargar batería y les estaré contando ya más adelantico cómo me va con este Neo 2. Así que más nada, monstruos, quería compartirles esto. Hasta la próxima, nos vemos en las curvas.